Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos con el audio a full. Bienvenidos. La primera edición de lo que pasará a denominarse Cosmos en Llamas. Un noticiero, pero místico. Bien. Para arrancar, nada, es como nada. Ya empezaba tipo nada. No, la idea es empezar de alguna manera a sintetizar un poco, con un poco más de liviandad, los conceptos astrológicos, que me parecía que en el canal estaban quedando como muy serios, eh, como que no estaba bueno. Bueno, nada. La idea es empezar más o menos con una génesis de quién soy, eh, básicamente cómo llegué a la astrología. Me parecía bueno comentarles un poco cómo es que uno se adentra, ¿no? a esta mancia, pues es una ciencia. Cómo uno empieza a, a picarle el bichito, ¿no? de lo que es la astrología, el tarot y demás. Bien, para empezar, o sea, siempre tuve como esa curiosidad desde el punto de vista quizás desde lo literario, eh, todo lo concerniente a lo que es la magia y ese mundo como que era como muy grande para mí. Y nada, resulta que por ejemplo, me empecé a volcar a temas eh, en la adolescencia más que nada, a temas como la Wicca, y además estaba como muy en boga eso. ¿Se acuerdan de la serie Charm, por ejemplo? De las tres hermanas brujas, es como que estaba Buffy la Vampiros, por ejemplo. Bueno, salió Harry Potter para empezar, como que estaba muy en que nos estaban ya condicionando, de alguna manera como seteando ahí en la cabeza como esto piensan a comer cualquiera. O sea, como que sí, como que la élite estaba como haciendo una movida marketinera grosa ahí. Pero bueno, nada, prendió. Eh, y resulta nada, o sea, como que yo siempre de chico nada, como lo que era el horóscopo y, y siempre tenía como esas cosas de que cada vez que decía que yo nacía, va, que era de Tauro, por ejemplo, como que sí, la gente, ay, sí, acá es re taurino. Y yo al principio no entendía, después empecé a, como a matizar un poco, ¿no? Esa información, como empezar a ver que sí, realmente, o sea, eh, era muy terco, o sea, de chico ya, y esas cosas como que de a poco te van marcando, ¿no? Lo artístico también me pesaba un montón, quizás por el regente venusino, lo femenino también, o sea, había cosas ahí que yo empezaba como una vocecita atrás, o sea, no de esquizofrenia, pero de como que a un bichito ahí, de qué onda esto. Después, por ejemplo, tengo recuerdos de, de indagar en la astrología china, por ejemplo, en el horóscopo chino, y descubrirme conejo, y ya el tema que se complejizaba, eh, ¿no? Con esto de que el conejo, después en el vietnamita es el gato, eh, y como que, bueno, ¿por qué tenía que ser el más complejo? No, pero no es que es el perro y ya está, no, o era el gato y este y la liebre y no sé qué, y tipo, no, déjame ser el conejo, quiero ser el conejo, no, pero bueno, eh, y resulta que también, o sea, como que esas cosas, como que yo las sentía cercanas a mi energía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como para explicarlo. Y, y nada, resulta que eso lo dejé por un tiempo, yo me dediqué a la química más que nada,
básicamente por, no un mandato ni nada, pero terminé en un colegio industrial haciendo la tecnicatura, después seguí en la universidad, que abandoné porque tampoco lo sentía como muy propio mío la química, pero me dio bastantes, sí, herramientas para la vida. Eh, y la ciencia también te abre como un cuestionamiento. A mí lo que más me gustaba era desde el punto de vista las estructuras atómicas, o sea, cómo la materia se une en sí, ¿no? O sea, y me acuerdo que para entender estructura atómica, para un nivel muy básico, una profesora nos dio como mucha información, demasiada. Eh, Casi mucho. Como ya, como empezar a vislumbrar lo que es y la dualidad onda-partícula, por ejemplo, con la fórmula y todo, o sea, como ya entender esos conceptos y vos eres un pibe de, no sé, 16 años, tipo, no sé, no quiero saber tanto. Bueno, pero teníamos que saberlo para probar. Y nada, resulta que se dio eso. eh, y a la par ahí fue como que también ese despertar hacia eh, esas mancias que también la química tiene, o sea, mucho del mezclar cosas como, no como en la cocina, sino eh, como en la antigua alquimia, ¿no? O sea, esas cosas es el transformar cosas, en pasar de un estado al otro, es como, eh, o también las reacciones reversibles, o sea, es como que es un mundo muy grande, muy rico, y también filosóficamente como que te cuestiona mucho, ¿no? Pero bueno, nada, el tiempo pasó, hasta que yo me di un tiempo y dije, bueno, no, vamos a empezar a indagar sobre esto. Ya que obviamente empecé como eh, todo millennial en internet. Eh, y nada, empecé a ver youtubers, personas, leer cosas, o sea, como que me fui nutriendo información y en un punto vi que eh, era eso, como que no me estaban explicando las cosas bien. O sea, es como que, sí, está bien, ya entendía el mecanismo quizás de, de cómo funcionaba una Venus en tal signo, o sea, esas cosas eran eh, como que el planeta signo casa, o sea, como que es un planeta signo casa, planeta signo casa, como que es automático ya, pero no entendía el porqué de todo, ¿no? Eso es lo que le faltaba quizás esa pata a toda la información que yo recibía. Nada, obviamente por las redes también eh, caigo y caigo como el caer en la educación pública, caí con una maestra. Que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Como eh, nada, como estas cosas que te venden en las redes. ¿Qué es eso? Una cosa que te venden en las redes. Y nada, llegué a la primera clase y claro, creo que era sí, si no me equivoco, era el único varón de la clase, en un salón lleno de mujeres. Obviamente la astrología, el tarot, o sea, es más como, eh, de alguna manera, como que es permeable al lado femenino, quizás por el tema de la intuición, no sé por qué. No me lo puse a pensar mucho. Empecé a ver como que esta persona que daba la clase, que no era la misma de las redes, era un súbdito, no sé cómo decirlo, y resulta que nada, empieza cada una, o sea, como que empieza la clase, pero cada una empezaba a interrumpir, ¿no? Al profesor este. Y, y como que, no sé, el profesor tiraba algo del sol y en tal signo y empezaba una y decía, ay, pero yo tengo, y tipo, eran todas cosas así, ¿no? Como, yo tengo, como que querían que les resuelvan una inquietud
particular en una clase. Es decir, hacer una consulta si querés saber de tu carta. Pero bueno, obviamente, nada, los primeros años uno está re emocionado. Igual yo cuando empiezo los primeros años soy lo más callado del mundo. Al contrario, es como que, no, como un gran taurino, es como que prefiero parar y ver cómo la información viene hacia mí. O sea, es como que soy muy receptivo en ese sentido. No es como que empiezo a cuestionar, 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 no, porque me parece que es al revés el proceso. Va, yo lo entiendo así, o sea, es como que no voy hacia la información, sino que la información viene hacia mí. Y así como que la asimilo mejor. Y resulta que toda la clase así, tipo, porque creo que fui dos, tres clases hasta que me harté de tantas eh, interrupciones, cosas que no tenían ni pies ni cabeza, no sé cómo explicarlo bien, pero eran como muchas interrupciones de que cada persona quería saber sobre su carta, no un ejemplo de cómo se desarrolla tal fenómeno, por decirlo de alguna manera. Bueno, decepcionado, dije, no, no me quedo ni en pedo, porque tampoco la aprendía, porque quizás eran las primeras clases, pero qué sé yo, uno está acostumbrado a una educación más formal de decir, bueno, empezamos con tema A, B, C y después hacemos la clase y después las dudas al final o vas preguntando y, o sea, no es que se desmadra todo y todo el mundo consultando por sus cartas, ¿no? Eso es lo que voy. Y resulta que esa fue la primera experiencia y dije, me parece que no está bueno esto. No, no la astrología en sí, sino ese método de enseñanza. Que si llegamos a tiempo, les voy a leer una nota sobre cómo interpreta esas personas eh, el tema de la astrología. Bien, obviamente Tauro persevera, así que probé con otra institución a ver si era yo capaz el tema, ¿viste? Bueno, caigo en otro lugar, no voy a decir los nombres, o sea, de dónde fui, porque tampoco me parece, qué sé yo, o sea, cada maestrito con su librito y no creo que desprestigiar, o sea, acá lo que quiero recalcar es como que cada uno tiene que sentirse cómodo en un lugar donde eh, aprenda algo, ¿no? Y también puedes aprender que no era para vos ese lugar, ¿no? En este otro lugar, por ejemplo, también había un profesor, o sea, el director de la escuela que primero te hacía como una entrevista, te explicaba más o menos, o sea, no sé por qué me terminó explicando los glifos de los planetas, o sea, qué tenía que ver, o sea, no sé, o sea, tiene que ver, pero digo, es como que no se terminó de explicar bien cuál era el fin de la entrevista. Pero bueno, vaya y pase. Quizás era dar su visión de cómo él o su escuela imparte eh, la astrología, ¿no? Pero bueno, él no daba la clase, el que la daba era otro profesor. Así que cuando llego a esa clase, que era, si no me equivoco, no era una por semana, era como una por mes, algo así, no me acuerdo cómo era la dinámica. Lo cómico es que llego, igual yo llego y quedé obnubilado por el tarot de Aleister Crowley, o sea, nada que ver, porque era el que lo quería comprar y me clavé con eso, o sea, pero no es que no prestaba atención. Estaba viendo la clase y claro, el tipo empezó, o sea, ni siquiera, o sea, no fue ni introducción ni nada, empezó como, bueno, Sol en Aries, casa uno, Sol en Aries, casa 2, Sol en Aries, así con todo, y no terminaba más. Yo digo, bueno, ¿qué me está haciendo un compendio de un diccionario? O sea, y además como que te daba definiciones, ¿no? De cada una de esas, como está bien, vos podés, o sea, sacar, eh, digo, podés interpretar de alguna manera
algo que une esas tres características, pero no es como que, o sea, el simbolismo, el símbolo en sí, acá ya nos vamos a poner más, no sé si semiótico sería la palabra, pero bueno, hablando del lenguaje, el símbolo es como muy, muy vasto, o sea, se puede llenar de contenido y se puede, o sea, vaciar, se puede sumar mucho contenido a un símbolo. Y es gracioso porque es como que yo sentía como que acotaba todo a que, bueno, Marte en Géminis casa 2 va a significar tal cosa. Y si no significa eso, no, está mal. Y yo sentía eso. Entonces, así, después de un rato ya ni copiaba las cosas porque era como, eh, ya sabía lo que el tipo iba a decir, o sea, porque ya me había fumado todos los videos habidos y por haber sobre, no sé, eh, eh, tal planeta, en tal casa, en tal signo. Entonces, o sea, digo, no estoy aprendiendo nada nuevo. Así que dije, este lugar tampoco es para mí. Ay, ya 20 minutos. Este lugar tampoco es para mí. Bueno, después editamos todo, no pasa nada. Este lugar tampoco es para mí, así que agarré y me zambullí en buscar bien, o sea, referencias. Y ahí caí con, con lo que es, a ver, en realidad todo esto, hago un stop, porque esto no lo expliqué. Yo tenía un círculo de amigos, que no frecuento más, donde uno de ellos, cuando yo estaba estudiando en ese momento bioquímica, él estaba estudiando psicología en la misma universidad. Ya está, no voy a decir más. Eh, y resulta que justo se separa en una vidriera. Era estábamos yendo a una juntada, parece, o algo así. Y justo era después de cursar, me parece, no me acuerdo bien, pero justo se para en la vidriera y había creo que era como una tienda así, no de venta de tarot, pero sino de consulta, como algo así. Y él como que me lo señala, ¿no? Como dice, ay, mirá, no sé qué. Y yo tipo, como, me chupa tres huevos. En ese momento yo no estaba, era, qué sé yo, 2015 por ahí, o antes. Sí, puede ser, más o menos ese año. Y yo la verdad no estaba más en lo científico que otra cosa. Eh, entonces, ni pelota, yo ya lo que era, lo que me había quedado de la magia y todo eso, la había volado toda la mía. Me había quedado como subconscientemente, pero... Y ahí me quedó como que el chabón, o sea, se interesó. De hecho, él estudió astrología, por ejemplo, en otra escuela, que tampoco bien. No nombró nada. Bueno, no. Pero bueno, ya se darán una idea, o sea, él como estudiaba psicología, como una visión más enfocada a ese tipo de prácticas, ¿no? De lo evolutivo y demás. Y bueno, él fue a parar a esa institución, ¿no? Y a mí no me gustaba por eso, o sea, pues yo hice terapia muchos años. Justo ahora no estoy haciendo. Pero bueno, nada. Eh, en ese momento eh, realmente no tenía ganas de seguir una línea evolutiva con respecto a la astrología, porque básicamente cuando caí en esta tercera institución, que sí le voy a decir, pues no tengo problema en decirlo, acá es donde realmente me sentí cómodo, o sea, empecé en primer año, no me acuerdo si fue 2018 o 2019, creo. Porque me acuerdo que hice primer año, hice primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre ya estaba 2019 quizás, porque claro,
primer cuatrimestre fue presencial, ya el segundo era pandemia. Me acuerdo que todos empezamos a hacer las cosas por Zoom y demás. Bueno, a raíz de eso, empiezo en lo que es el Centro Astrológico de Buenos Aires. Es la única institución que voy a nombrar, porque es donde estudié. Y la verdad me pareció bastante eh, como, como muy, o sea, protocolar, muy seria como institución. Y la verdad, como que no sé, el contenido como que cuando empezamos, o sea, fue como lo básico. Es como que ellos te dan el programa y te dicen, bueno, nosotros empezamos con los signos. Obviamente una pequeña introducción, las energías y demás, los elementos, y después ya de lleno, todo el cuatrimestre era solamente los signos. Entonces yo dije, bueno, acá hay un mecanismo, ¿no? Eh, ese cuatri la verdad me gustó bastante porque el contenido era muy claro, el profesor era bastante bueno. Empezamos a ver los signos y obviamente de Aries a Pisces era todo el cuatri. Y nada, como que eso de ir cimentando a poco, primeros signos, después el segundo cuatrimestre ya eran los planetas, después el tercero ya eran las casas, si no me equivoco. Bueno, después pueden ir a la página y buscarse los programas que está ahí bien compilado. Después tenés un módulo de complementar todo y empezar a hacer interpretación de cada cartas natales. Eh, Después de eso le sumás los tránsitos. Es como que vas tipo capa de cebolla, de gajo, bagajo, digamos, eh, sumando información. Es como que desde ese punto de vista está muy bueno. Pedagógicamente, eso es lo bueno. Y la verdad, bastante bien. Incluso fue todo online. O sea, pues después de la pandemia como que quedó mejor así y los recursos eran muy buenos. O sea, la clase en sí, o sea, no había problema. Lo que estuvo, que me metí de lleno yo, creo que sí, ya el segundo cuatrimestre, que era también online. Eh, le estoy haciendo propaganda, pero no tiene nada que ver. Hay una especie de taller, que también hay muchos talleres por fuera de lo que es la cursada, igual hay un par obligatorios como para recibirte, pero, pero había un taller de el cálculo particular de la carta natal. Y eso también, o sea, y cuando empezás a ver, ya desde ese punto de vista, en ese taller, que es uno de, yo lo tomé como uno de los primeros, eh, ahí, cuando ves desde el punto de vista matemático cómo se levanta una carta, eso está muy bueno. Desde el sistema de representación que se utiliza. Y ahí como que se me abrió como una ventana de, de unir lo que yo venía transitando con la química, con toda la ciencia y lo que era una visión más cientificista de lo que es la astrología. Eh, Ahí la verdad como que me terminé de sentir más cómodo. Y ahí fue bueno que me desarrollé, o sea, obviamente aprendiendo las diferentes técnicas de prognosis, eh, cómo se determinan y demás, que no me voy a poner a explicarlas ahora porque no tiene sentido. Eh, y, y nada, eso, o sea, uno va viendo módulo a módulo, después progresiones, otro módulo revoluciones solares, sinastrías, hasta que termina obviamente con el proyecto final eh, bueno, en la última parte es ascensión, astrología ascensional y la rectificación de la carta. Que también es súper complejo y está muy bueno. Pero bueno, nada, ahí es como que se me abrió todo un mundo, ¿no? Y a la par
mientras estudiaba eso, era que estaba estudiando también tarot. Pero los profes de tarot, o sea, siempre fueron como copados, como que nunca tuve un problema en ese sentido. Y después, claro, en ese momento también me iba como introduciendo yo en todo lo que era, no sé, registros akáshicos, y esas cosas que eso lo pondría en una bolsa, tiraría a la basura. No, no es algo que cierre conmigo, que no vibro yo con eso, no es una técnica que a mí me despierte algo. Hice con varias personas, la verdad que no conecté con nada. También hice canalización, nada. Entonces hay cosas que yo las tomo con pinzas. O sea, si bien el mundo del holístico es como todo muy buena onda, hay cosas que uno tiene que ser franco y decir, no, chico, me parece que esto no va por acá. Y, y si no es algo con lo que uno resuene, eh, irse, o sea, ¿no? Eh, pero bueno, no, corolario de todo esto. Nada, uno se va formando en lo que es astrología, ¿no? No es una cosa de, ay, tomo las cosas, porque una vuelta tuve una consulta de una persona, bueno, eso fue hace muy poco, que igual le he tenido, pero esta me chocó como que dije, basta. Pero pesada, ya de pesada mal, viste qué pesada, como que cálmate un poco. Estoy hasta acá, hasta acá de todo, harta, harta, porque no hago más que remar en mi vida sola, sola. Ah, sí, sos astrólogo, esto del otro. Y como que tenía interés en hacerse la carta, o no me dijo bien qué, pero como que le interesaba. Y como que empezó a decirme, ay no, porque yo esto, yo lo otro. Y cada uno, qué sé yo, es como que vos vas al médico y no, al médico no le decís, yo esto, yo lo otro. El tipo tiene un protocolo, o sea, en el cual tiene que atenderte de tal manera, revisarte de tal manera, y con eso sacar conclusiones, ¿no? Es como un método científico. Y básicamente yo hago lo mismo, o sea, vos me das tus datos, obviamente yo entiendo tu contexto, tu vida, tu trasfondo, y vemos cómo los planetas están resignificando eso. Eh, pero esta persona me empezaba a hablar porque justo había caído en una fecha del cumpleaños, ¿no? En el cual tenía, por ejemplo, su inquietud era el tema de estos nuevos signos del zodíaco que aparecen, ¿no? Entonces yo le empecé a explicar como, mirá, o sea, no está confirmado que esas constelaciones estén en la eclíptica, ¿no? En el camino del sol. Bueno, eso lo explicaremos en otro momento. Pero es un tema de debate también. Pero uno tiene un método en el cual hay 12 signos, o sea, de hecho le dije, de hecho hay teorías en las cuales Libra sería un signo inventado también, o sea, es como que la parte de las balanzas son las pinzas, una cosa así. Pero no, o sea, Libra existe y está, y se plasma, y es una matriz simbólica, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de eso, es como que él venía con su inquietud. Entonces, cuando vos vas a consulta, o sea, vos tenés que dejar que la otra persona, con lo que estudió, trate de sacar conclusiones de qué es lo que te pasa, eh, qué, cómo ayudarte también, ¿no? Cómo asistirte. No es como, o sea, si no, o sea, si vos sabés tanto, ¿para qué vas? O sea, no consultes, o sea, ¿cuál es la cuestión? ¿Crees? O sea, yo no voy a mi psicóloga y le digo, no sé, le saco no sé, las obras completas de Sigmund Freud, no sé, por decir algo, ¿no? O sea, uno puede tener un debate, y esto, pero ¿viste? Cuando ya es alguien insistente, es como, no.
Entonces me parece que también hay cosas que no están blanco sobre negro en lo que es la astrología. Y a esto vamos. O sea, esto se va a hacer larguísimo. Vamos media hora, 35 minutos. Y básicamente lo que yo quería hacer era dos cosas. Viva Perón. Ah, no. No, lo que yo quería hacer era mostrarles básicamente o el cielo como está ahora. A ver si movemos esto. Me muevo para allá. A ver si se ve, si se ve. Ahora me pongo acá. Bueno, ¿cómo está el cielo ahora para Argentina? Vamos a ver, ¿no? Y particularmente, vamos a hacer algo. Vamos a hacer Argentina. Voy a cancelar. Vamos a la carta natal. Básicamente quería que veamos los tránsitos de Argentina para ver y discutir también, ¿no? ¿Dónde estamos parados? O sea, porque la astrología pasa esto. Uno, a ver, yo les pongo acá, por ejemplo, el cielo como está ahora. Bien, te hago una carta del momento del cielo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, si yo quiero levantar una carta horaria, que es una carta predictiva, es una técnica que se usa para usar el cielo como un oráculo, me puede servir, pero yo no quiero eso. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, yo quiero saber algo de una persona, y no lo quiero hacer oracularmente, quiero ver bien su carta y qué le está pasando a esa persona en este momento. Por eso les digo, la astrología horaria se puede utilizar para eso, pero no te da mucha información porque tenés que como constelar, entre comillas, como que la luna representa tal cosa, o sea, como a sujetos, digo, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, eh, ir a la carta de Argentina en este caso, y la astrología es así. Cada persona tiene una carta natal desde el día en que nació. Cada país, cada empresa, como cada institución, tiene una carta de nacimiento de cuando fue inaugurada, por ejemplo, y uno puede levantar cartas para cualquier cosa. Ahora bien, el tema es que si yo quiero ver, por ejemplo, cómo va a estar, no sé, para Argentina, tal en este periodo de tiempo, esta semana, por ejemplo, cómo van a estar las energías, bueno, lo que puedo hacer es, basado en la carta natal de la Argentina, que es la que tenemos acá, podemos sacar los tránsitos y ver cómo los planetas que están alrededor, o sea, por el lado afuera, influyen dentro de los planetas que están en la carta natal, que es la parte de adentro. Es decir, que si esto es en 1816, ¿no? La parte de adentro, la parte de afuera es ahora 2025. Entonces, de esa manera, los planetas de 2025 influyen, ¿no? Hacen contactos con los planetas de la carta. ¿Por qué? Porque obviamente los planetas giran por una órbita y no es que el planeta se fue y ya está, sigue su camino, no. Seguimos eh, una trayectoria, cada planeta sigue una trayectoria elíptica, ¿no? Después podemos ver si es helicoidal en base al movimiento también del Sol, pero nada, no importa. Lo principal es saber eso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un... eh, que esto lo pueden ver en otros videos viejos míos, que ya veíamos que, por ejemplo, Urano está justo en el eje 28,
que es un eje de la economía, o casualidad, todo lo que está pasando a nivel económico en este país. Eh, y tiene que ver mucho con las transformaciones la casa 8, particularmente con la muerte, ¿no? Después, lo que es Urano tiene un significado, por ejemplo, vinculado a las ideas más eh, liberales, por decirlo de alguna manera, y está ejerciendo ahí un poder sobre ese eje, que dijimos que era el eje 2.8. Bien, básicamente otra cosa fuerte que está pasando, por ejemplo, estamos viendo acá Júpiter haciendo una cuadratura, es decir, tocando en 90 grados, ¿no? O sea, hacia el ascendente, que es la flechita. Después podemos hacer un glosario de qué significa cada cosa en la carta. Si les interesa, dejen el comentario abajo si les interesaría saber, o sea, cómo está compuesta la carta, ¿no? Pero bueno, por ahora les voy a decir que esta flecha simboliza el ascendente. Y está en el grado 25 de Libra, ¿no? El ascendente de la Argentina. Y está, obviamente, si en el grado 24 de Cáncer está Júpiter, ahora en tránsitos, está tocando en 90 grados a ese ascendente. Y si toca un lado de la carta, toca el opuesto. Es decir, que toca el ascendente como su opuesto, que es el descendente. Entonces hay un eje ahí también jugado, que también está muy jugado por Quirón, que es un asteroide que simboliza cosas de salud, simboliza la herida. Creo que estamos muy golpeados como argentinos, como país, como para que no esté comprometido ese eje, así que todo lo que tiene que ver con la identidad argentina está muy dolida, está muy herida. Estamos viendo cómo se negocian cosas que lejos tienen que ver con la identidad nacional, eh, el hecho patriótico, o sea, lo podemos ver, o sea, eh, eso en la carta, ¿no? Obviamente también teníamos una articulación acá eh, de Saturno, por ejemplo, sobre el Plutón de la Argentina, de la carta natal de la Argentina, que eso ya se habló también en otros videos, de cómo ejerce una restricción sobre el poder de los trabajadores, Saturno, porque Saturno te limita, te constringe, te reduce, te limita. Y bueno, podemos seguir así un montón de tiempo. Eh, Así que nada, para mí se está yendo muy largo esto, así que no quiero que pierdan la concentración. Pero bueno, volviendo a esto, al tema de que venía yo, es que podemos, por ejemplo, ver que no es arbitrario que un planeta esté pasando por un grado en particular, ¿no? Es decir, eh, si pasa, por ejemplo, con eh, un grado en particular que toca angularmente, porque esto es lo otro que hay que saber. Hay diferentes angularidades en lo que son los contactos de planetas con casas, con otros planetas, con puntos sensibles de la carta, y eso tenés que saberlo también. Entonces no es tan, ay, pero Urano está en Tauro y ya Urano está en Tauro. Urano está en Géminis. Pero cuando estuvo Urano en Tauro fue como que todo es Urano en Tauro, Urano en Tauro. Eh, y no es tan así, no es que porque Tauro tiene 30 grados, es una banda enorme de, de
espacialmente. O sea, y Urano está en un grado en particular. No está, obviamente hay un más menos que se considera, que se denomina orbe, eh, pero obviamente como les decía antes, cada maestrito con su librito, pero es como que uno dice, más menos tantos grados, yo no le doy porque ya pierde el efecto. Y pasa eso también. Y eso pasa con la investigación, hacerse el ojo y ver qué está pasando. O sea, a veces uno puede extender ese orbe, a otras veces es mejor reducirlo, porque capaz hay otras cosas actuando que son más importantes y no por extender el orbe, digamos que va a pasar lo que vos quieras que pase. No. O sea, si se fue el orbe, se fue el orbe. Y listo, punto. Al menos yo soy determinista así. Y bueno, dicho sea de paso, nada, la idea, podemos hacer un análisis más pormenorizado de lo que está pasando en Argentina. No hay mucho movimiento digo, los planetas fuertes para tránsitos, que son Plutón, Neptuno, Urano, Saturno. eh, eh, Quirón es un asteroide, pero tiene mucho poder y significativamente siempre es muy particular. Júpiter puede influir también. Y los planetas personales, así Mercurio, Venus, Marte, eh, también el Sol y la Luna, por tránsitos, no ejercen un poder tal. Así que como que no es que los desestimamos, pero son como anecdóticos, dan vueltas muy rápido. Y su fuerza no es tal. ¿Por qué? Porque por ese grado en particular pasa rápido. Es decir, es como de, no sé, o sea, cuando vos ves pasar a alguien rápido, te detenés en esa persona, analizás a esa persona, te vinculás con esa persona. No, la persona pasó y se fue y ya está, punto. Y siguió con otra cosa. O sea, bueno, los planetas personales son así. Entonces, cuando me hablan del tema de ahora que estamos con Mercurio retrógrado, por ejemplo. Mercurio retrograda 3 veces al año, chicos. O sea, y, y ya basta con el verso ese de, de, ay, Mercurio retrógrado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y no va a pasar nada, chicos. O sea, acá tira la posta. No, la realidad es que no, el planeta obviamente, gráficamente, o sea, porque uno lo tiene que poner en coordenadas, y la astrología es geocéntrica, es decir, que yo tomo como punto de partida la Tierra. Entonces, desde la Tierra, gráficamente, cuando yo grafico dónde es la posición de los planetas, eh, obviamente que voy a ver y notar que los planetas se adelantan y otras veces retroceden. Pero esto ¿por qué pasa? Pasa porque estoy tomando como eje y como punto de partida, punto de medición, el eje donde estoy, es la Tierra. O sea, el punto de partida. Entonces, es como un auto. Eh, Cuando vos, por ejemplo, te adelantás a un auto, no es que el otro auto va para atrás. O sea, cuando vos vas en la autopista y te adelantás a un auto, no es que el auto retrocedió, no es que puso marcha atrás y se fue para atrás. ¿Entienden? O sea, bueno, lo mismo con Mercurio retrógrado. No es que el planeta dijo, ay, no, tengo que volver para atrás. No, es que la Tierra se adelantó y el otro planeta quedó desfasado y se va yendo aparentemente para atrás. Entonces, lo único que pasa es que sobre ese sector de la carta hay una predisposición de ese planeta a estar un poco más de tiempo. Pero no es que las cosas van para atrás. Porque también, o sea, hay gente que dice, ay, yo nací con
Neptuno retrógrado, por ejemplo. Y tipo, los planetas transpersonales, o sea, Plutón, Neptuno, Urano, están retrógrados la mitad del año. Entonces no es, o sea, es como un 50% de probabilidad que te pase. Y básicamente así con todo, o sea, la retrogradación no implica como más que vuelve a pasar y además depende de qué técnica estés usando para analizar. Obviamente, por ponerles un ejemplo, una progresión secundaria va a importar si el planeta está retrógrado o no, porque ahí los planetas se mueven muy lentos con esa técnica. No es que se mueven realmente, sino que como es una técnica aparente, eh, no es que es aparente, es un simbolismo que se usa de que por 1 grado que se mueve el Sol, pasó 1 año de tu vida. Entonces, por ejemplo, si un planeta se retrogradó, o sea, se fue para atrás, todo ese año también va a pasar como que se fue para atrás. Es decir, que vos, por ejemplo, yo tengo ahora, no sé, 40 años, no tengo 40, tengo muchos menos. Pero bueno, si vos agarrás y ves mi carta, vas a ver que mi sol se movió 40 grados, o sea, más de un signo y 10 grados más de otro signo que se movió. Entonces, para la progresión de, por ejemplo, este año mío, yo, por ejemplo, lo tengo en 18 de Tauro. Bueno, sumale 40 grados más y ahí está mi sol, progresado. Entonces, también tenés que ver, el Sol nunca retrograda, obviamente, pero vas a ver que el Mercurio, si está en esos 40 días retrogradó o no, se va a ver si se movía hacia un lado o hacia otro. Ese es el punto de la retrogradación. Pero bueno, queda recopado, queda re bueno decirle que no las comunicaciones porque Mercurio es la comunicación. Y no es así, no es así, ¿entienden? Pero bueno, yo les voy a pasar a ejemplificar ahora, espero que esto no se vea, y si se ve lo voy a blurear de alguna manera. Estas enseñanzas que me han dejado ciertas maestras o maestres. No, no se ve joya. Bueno, ahí encontré. A ver, ¿qué pasa? Yo les quiero hacer un video sobre por qué los horóscopos no sirven. Para no saturarlos de información, dejo la parte más picante para otro vídeo. Gracias por llegar hasta acá. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse. Hasta la próxima.